le cambié el título a ¿podemos predecir el riesgo de hacerle daño a un paciente? A última hora. Esto no es nuevo, es viejísimo. Hay muchos tumores que nos llevan como 10 años en esto. Obama en el 2015 dijo que la medicina de precisión era el futuro. El Gleason se describió en 1966 y todavía estamos tomando las decisiones con base en el Gleason. Entonces estamos muy atrasados. Este es un estudio muy antiguo en el que se observaba el cáncer de próstata de alto riesgo y se dieron cuenta en estas cohortes que había un porcentaje, el 35% de los pacientes no se moría de cáncer de próstata, a pesar de ser un alto riesgo. A pesar de tener Gleason mayor de 8 o tener vesículas comprometidas, hay una parte que es indolente. Entonces es una caja muy grande y en esa caja muy grande que se llama alto riesgo pueden haber pacientes que no desarrollan metástasis y otros que sí. El PSA, el Gleason, el NCCN, que está basado en D'Amico, y todas estas clasificaciones predicen recaída bioquímica, y la recaída bioquímica no es un desenlace fuerte en cáncer de próstata, es decir, que no sirve para nada. O pueden estar equivocadas en el 45% de las veces, es como tirar una moneda. Entonces estamos clasificando los pacientes y no sabemos si se van a morir o no. Entonces hay mutaciones heredadas o germinales y hay mutaciones somáticas. En este caso se buscaban mutaciones somáticas. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre me preguntan, oiga, pero estas pruebas están validadas en la población colombiana. Esta pregunta no es acorde porque el Decipher se toma es en el tumor del paciente, ¿sí? Entonces es como buscar mutaciones somáticas, no germinales. Entonces no necesita ser validado en la población, que es como si las mutaciones germinales. ¿Cómo empezó todo? Cogieron un registro y miraron qué pacientes, habían pacientes que habían hecho metástasis y otros que no. Analizaron 22.000 genes, los secuenciaron y miraron el ARN, encontraron 22 genes importantes con 7 vías de proliferación y metástasis, independientes del Gleason. Entonces, esto nos da un score, si es alto, intermedio o bajo. Hace poco me di cuenta que el Decipher es el único país donde lo cubre el plan de beneficios de salud en Iberoamérica, es en Colombia. Entonces está en el POS, y en Estados Unidos lo cubre el Medicare, está avalado por las guías de la NCCN, hay más de 42 estudios, hay más de 30.000 pacientes, entonces la evidencia es suficiente. Entonces acá tenemos, si yo tomo las decisiones con base en el Gleason, es como si tirara una moneda, con el Decipher es superior la predicción de metástasis. Entonces el Decipher me predice metástasis, y las metástasis son un subrogado de supervivencia global en cáncer de próstata. Entonces en la vigilancia activa está cogiendo mucha fuerza porque la vigilancia activa tiene algunos problemas. Esto salió en el New York Times hace un año diciendo, antes se ponía la vigilancia activa como preferente y después la radioterapia. Dijeron, venga, pónganlo igual, porque hay pacientes que así tengan un 3+3 pueden desarrollar metástasis. Entonces, la vigilancia activa, el problema es que se basa en el Gleason para sacarlo de vigilancia activa. Están esperando que haga un upgrade del Gleason para sacarlo de vigilancia activa, pero el Gleason por sí solo tiene muy poco peso. Entonces, a los 5 años, el 60% de los pacientes se salen de vigilancia activa o el 27% progresa. Otra forma de mirar en el bajo riesgo es hacer una resonancia multiparamétrica. Lo que busca la resonancia multiparamétrica es encontrar los cánceres de próstata clínicamente significativos, es decir, encontrar un Gleason 4. Esto es una forma que se usa mucho en Europa, en Estados Unidos es más con el Decipher. ¿Cuál es mejor? Las dos. Si usted puede hacer las dos, pues tiene una mejor precisión. Entonces, otro problema de los protocolos de vigilancia activa es que, por ejemplo, no se secuencia si tiene una mutación
del BRCA o de genes de reparación del DNA, y estos pacientes no son unos buenos candidatos para vigilar. Entonces estamos haciendo vigilancia activa sin saber si él realmente es un buen candidato biológicamente. Lo mismo, a veces no reportan si tiene una variante cribiforme o intraductal, y esos no son buenos candidatos para vigilancia activa. Estos son ejemplos de pacientes míos que tenían un cáncer 3+3, un cilindro de 12, y este señor tenía 2 cilindros de 12. Entonces, estos pacientes se supone que para vigilancia activa. A este paciente se le hizo una resonancia multiparamétrica y había un ganglio sospechoso teniendo solamente un cilindro Gleason 3+3. Y el PET mostró que tenía una vesícula comprometida y ganglios comprometidos. Lo mismo este paciente, que después vamos a ver de este paciente, también tenía un 3+3 en 2 cilindros. El paciente se trató con braqui hace 2 años y ahora tiene una recaída y tiene un PET con ganglios. Entonces, ¿será que sí era un 3+3? Porque nosotros no tenemos la totalidad de la próstata y de la muestra para poderla clasificar. O puede que sí sea un 3+3. Entonces, el problema es que yo puedo tener un 3+3, usted puede tener un 3+3, pero el suyo comportarse biológicamente más agresivo que el mío. Como les contaba, el Gleason es una maravilla, pero se descubrió en 1966 y todavía seguimos con base en ello. Entonces, este es un ejemplo de lo que estamos haciendo actualmente. Este paciente, yo lo llevé a una junta, en la junta me dijeron que era para vigilancia activa porque todo era de bajo riesgo. Yo le tomé un Decipher y el Decipher me dijo, oiga, es de riesgo intermedio. Si usted tiene un riesgo intermedio, no es un buen candidato para vigilar porque tiene riesgo de hacer metástasis. Entonces, ¿cómo se hace, cómo lo uso yo? Entonces, en los pacientes de bajo riesgo, si me sale intermedio o alto, le doy un tratamiento curativo con cirugía o con radio, y si es de bajo riesgo, va a vigilancia activa. Actualmente están corriendo estudios para avalar que cuando yo tenga un Decipher de bajo riesgo, tratar de poderlo dejar en observación, pero eso todavía no está. En el riesgo intermedio, ¿cómo se usa? ¿Cómo lo uso? Entonces, este era un paciente mío también que él escogió la radioterapia porque quería preservar la potencia sexual, era un riesgo intermedio. Según las guías del NCCN, yo le puedo hacer radioterapia sola, y él quería que le hiciera solo radioterapia, que no le hiciera bloqueo porque quería mantener su potencia sexual. Yo le hice un Decipher y el Decipher me salió de alto riesgo. ¿Qué sucede si yo no le hubiera dado bloqueo hormonal? Le impactaba 85% negativamente la supervivencia global en ese paciente donde yo no le hubiera dado el bloqueo hormonal. Entonces, el Decipher me sirve para saber, en el riesgo intermedio, para saber a quién va con bloqueo y quién no. Entonces, también uno dice, bueno, pero darle una inyección de leuprolide, pues no es mucho. La diferencia es 2.3 versus 17% de eventos adversos grado 3. Y, asimismo, también el problema con el bloqueo hormonal, con los agentes actuales, es que el recuperar la testosterona se demora mucho. Entonces, en el riesgo intermedio me guía el bloqueo hormonal. El bloqueo hormonal tiene efectos, como todos ya lo sabemos, pero miren, por ejemplo, si yo doy solo 6 meses, 20% de los pacientes nunca vuelven a recuperar la testosterona a su nivel basal. Y toma 1 año más que recupere la testosterona. Y si yo si le doy de 18 a 36 meses, pueden haber pacientes que a los 6 años no han recuperado su nivel de testosterona. Entonces no es como un switch de prender la luz, de lo bloqueé, lo desbloqueé, sino toma mucho tiempo en que él vuelva a recuperar la testosterona. Y la testosterona es importante para muchas cosas, es lo que nos diferencia y nos hace hombres y nos hace tomar decisiones como hombres y no como mujeres. Entonces, tomamos unas decisiones, antes decían que el hombre iba a cazar, era por la testosterona y se enfrentaba a un mamut o a lo que fuera, pero era porque no pensaba por la testosterona. Entonces, y otro problema es, miren, en este metaanálisis de 18 estudios y 168.000 pacientes, el 41% de los pacientes hace depresión. Entonces no es inocuo. En el alto riesgo, ¿para qué lo uso actualmente? Como en este paciente, por ejemplo,
iba a ADT más radioterapia. Al hacerle el Decipher salió de alto riesgo y actualmente, el año pasado salió este estudio del STAMPEDE en el que se aleatorizó a radioterapia más bloqueo hormonal más abiraterona versus radioterapia más ADT y aumentó la supervivencia global el ponerle la abiraterona. Y hace 15 días salió ese resultado en ESMO, en París. A esos pacientes, a cada brazo, secuenciaron, le rodaron el Decipher y el Decipher me mostró que si yo tenía un Decipher alto, se beneficiaba de abiraterona. Entonces, con el Decipher ya tenemos en el alto riesgo, si yo tengo un Decipher alto, estoy autorizado a ponerle abiraterona. Entonces es una manera de reestratificar los pacientes. Entonces, como les decía, entonces le intensifico o desintensifico según el Decipher en el alto riesgo. El Decipher también le sirve a los urólogos para saber si tienen que mandar al paciente a adyuvancia. En la recaída bioquímica, este caso también es de la vida real, le hicieron una prostatectomía, alcanzó el nadir, después se elevó a 0,49, entonces lo que nos dicen es, bueno, hagamos radioterapia de salvamento más ADT, yo le tomé un Decipher, el Decipher me dio de bajo riesgo, según este estudio, yo tenía que, este salió en el New England y dijo, dele bloqueo hormonal a todas las recaídas bioquímicas, sin embargo le rodaron el Decipher, eso es un fase 3, y a los pacientes que tenían un Decipher alto, se disminuyó la metástasis a distancia, y aumentó la supervivencia global cuando yo le di bloqueo si tenía un Decipher alto. Pero si yo tenía un Decipher bajo, le disminuía los años de vida. Entonces, si yo le pongo un bloqueo hormonal en una recaída bioquímica y tiene un Decipher bajo, el bloqueo hormonal le disminuye los años de vida. Es decir, por eso llamé que si podíamos predecir hacerle daño a un paciente. Sí, si tenemos un paciente con una recaída bioquímica y le ponemos un bloqueo hormonal y no lo personalizamos y no tenemos un Decipher, y si su Decipher es bajo, le quitamos años de vida. Salió este estudio ahorita también en ESMO y la conclusión, después de un estudio de 3 brazos que se cruzaban en unos paquetes gigantescos después de gastarse muchos millones de dólares, dijeron, venga, no, igual se toca clasificarlo con clasificación genómica porque no estamos seguros de los resultados porque son paquetes muy grandes. Y es un estudio que lleva lleva muchísimo tiempo y millones de pesos, entonces ya no se puede incluso hacer estudios sin personalizar o hacer una medicina de precisión. Y por último, hay una diferencia entre biomarcadores pronósticos y biomarcadores predictivos. Esto es pronóstico, pero acabó de salir también un biomarcador, el primer biomarcador predictivo. La diferencia es difícil de entender, pero básicamente el pronóstico, si me sale alto, pues yo lo intensifico, y si no, pues no lo intensifico, pero el predictivo me dice si el medicamento le funciona al paciente independiente del pronóstico. Entonces puede tener un pronóstico desfavorable, pero puede que el medicamento no le funcione. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Cogieron y digitalizaron placas de varios estudios aleatorizados de cáncer de próstata y miraron características que no son visibles por el ser humano y entrenaron el modelo de inteligencia artificial y hicieron que el modelo fuera predictivo, probaron el modelo en un estudio en el RTOG 9408 y el biomarcador miren cómo era de importante el biomarcador de inteligencia artificial, el peso era 50% más fuerte que, por ejemplo, el Gleason o el T. Entonces, encontraron que si usted se hace ese biomarcador de inteligencia artificial y le sale positivo, a usted le va a servir el medicamento. Si le sale negativo, no le va a servir el medicamento, independiente del pronóstico que tenga. Y uno de los hallazgos que encontraron es que el 63% de los pacientes no necesitaba la ADT en el riesgo intermedio. Es decir, que perjudicamos al 63% de los pacientes. Entonces, ya tenemos biomarcadores pronósticos y biomarcadores predictivos. Luego, sí podemos predecir si le hacemos daño a un paciente utilizando esto.
Entonces, de conclusión, la vigilancia activa necesita biomarcadores genómicos, el Gleason por sí solo es insuficiente, el riesgo intermedio me guía, en el riesgo intermedio el Decipher me guía la ADT e incluso los campos de radioterapia. La inteligencia artificial con el Artera es un biomarcador predictivo. En alto riesgo el Decipher me guía la intensificación con abiraterona. En los posoperatorios le puede guiar la adyuvancia y en el salpamento guía la ADT. Entonces tenemos que abandonar el modelo de one size fit all, o sea que todos nos metemos, el mismo traje no le sirve a todas las personas. Listo, gracias.